Felipe Piña. Los libros de la buena memoria. Ahora, en Tenemos Malas Noticias. Otro lunes histórico. Otro lunes histórico. Sí. Vamos a hablar Está de muy lindo. No, pará. Seamos, claro. Tenemos que cambiar. El año que viene cambiamos el lugar. Pero a mí me encanta. Yo entiendo que te guste, pero. Yo cuando termina esta pero muy jornada, conservador. Me voy a recorrer por arriba. Sí, te vi el otro día que te fuiste. Que están alucinantes. Insisto con el tema del plumero, un poquitito de. Sí, es que mucha madera. Sí, es verdad. Se pega. Está. Sí. Aparte te digo presupuesto en Blem. No, es una cosa de loco. Esto va a salir carísimo. ¿No? Pero lo que más me gusta es la tele que pegaste acá atrás. La verdad que esto. Sí. Esto está muy bien. Es canje. Sí, obvio. Sí. Esto pago sería imposible. Totalmente. Pero está bueno. Sí. Está bueno. ¿Y qué vamos a proyectar hoy? Hoy vamos a presentar algo de imágenes de la industria argentina, porque estamos cerca de una fecha que es 2 de septiembre. Y ese día es el Día de la Industria, por una situación que no debería ser el Día de la Industria, la verdad. Uy, la verdad. ¿Quién se equivocó en poner el Día de la Industria? Mirá, porque el 2 de septiembre de 1587, estamos hablando... 1587. Mucho tiempo. América tenía menos de 100 años de ser Estaba descubierta. ahí nomás, claro. Había un obispo de Santiago del Estero llamado Francisco de Vitoria, que era un obispo comerciante. ¿Para qué era Santiago del Estero en 1500? Era un lugar mucho más... Eran 3 ranchos, con todo respeto lo digo, ¿no? Pero era un lugar con mucha más vegetación, porque fue un lugar deforestado. Ah. Un lugar muy lindo, muy importante desde el punto de vista administrativo. Recordemos que Santiago fue una de las primeras ciudades fundadas. Por lo tanto, era como una madre de ciudades. Así que era un ¿En lugar, 1500 ya? Sí, un lugar importante. ¿Qué había? ¿500 personas? Sí, ¿no? había poca gente. Claro. Mucho indio encomendado. Esta especie de esclavo. Y este obispo era un obispo comendero, un poco bastante contrariando al cristianismo, digamos, ¿no? Y hace una exportación, o sea, vende a Brasil telas y harina, ¿no? Y esta ¿Cómo alguien de Santiago del Estero en el 1500 ya hacer un negocio con Brasil? Y bueno, porque había Hoy vínculos ahí comerciales. Ahora, a mí me pareció interesante, y bueno, y así figura Día de la Industria, primera exportación argentina al exterior, 2 de septiembre. Bueno, fui al archivo a ver qué pasaba y me encuentro fojas un poquito más adelante de esta negociación de Vitoria, una demanda del gobernador Velasco contra el obispo Vitoria, porque denuncia que dentro de las bolsas de harina hay barras de plata del Potosí que están siendo trasladadas de contrabando. O sea que lo que nosotros celebramos como Día de la Industria, en realidad es un día de contrabando. No debería ser. ¿Y está acreditado? Está acreditado, tenemos los documentos. Se lo comenté una vez a de Mendiguren. Dijo, qué bárbaro, pero... Ok. No. Qué bien, pues ya buscaremos otra cosa. Sí, digo, es una pena, porque la UIA podía... Y yo hice una... Me parece interesante esta máxima sanmartiniana, que si uno critica, debe proponer, ¿no? Así decía un cartel en Granadero. ¿Y propusiste qué día entonces? Propuse el día de nacimiento de Belgrano, 3 de junio. ¿Por qué Belgrano? Porque Belgrano es el primer tipo que habló de industria en este país. El primero en serio, no un obispo contrabandista, sino un tipo que escribió, dijo cómo tenía que ser la industria, propuso la cuestión del cáñamo, mira vos, que algunos se ponen contentos cuando oyen hablar de cáñamo. Bueno, el primero que habló de cáñamo acá, pensando en sogas, no en otra cosa. Claro, no en fumarlo. Igual ya se fumaba marihuana. Sí, ya el cannabis ya tenía su carácter. Pero bueno, en lo que habla... Llegamos hasta decir que Belgrano lo que quería era la fábrica de sogas que se usaban mucho para la industria naviera, por ejemplo, ¿no? Así que yo creo que el primer industrialista argentino, el hombre que escribe las memorias del consulado, organismo creado por la colonia para fomentar la industria, pero que a la vez no lo dejaban fomentarla, y ahí tenés planes industriales extraordinarios, ¿no? De creación de la escuadra, la creación de industrias, la transformación de la materia prima en producto elaborado, todo eso que Belgrano propone, como él dice, los países civilizados se cuidan de exportar materia prima y exportan productos elaborados. Y explica algo que para nosotros hoy es obvio, pero que en aquel momento era muy interesante. Si yo exporto materia prima, estoy creando puestos de trabajo en el país comprador. Claro. Pero yo en realidad tengo que crear acá los puestos de trabajo. O sea, vender productos elaborados, ¿no? Y ahí comienza un poco la idea de la industria, que va a tardar mucho tiempo en desarrollarse, ¿no? Sí, y es un mueve para acá, se mueve para allá, parece un cantito de cancha, porque es un país que
en donde, por cómo está armado la gente que tiene el poder, básicamente decían, no voy a ponerme a fabricar. La verdad que estoy haciendo mucha plata con las vacas. Con las vacas, con la fibra, te mando fruta, hacer lo que quieras, mandame, yo te compro la compota. Yo te compro todo, no necesito fabricar nada. Encima había como un orgullo, le vendo a Francia, le vendo a Inglaterra, y ellos después lo devolvían con ropa triplemente cara. Claro, le mandamos la lana sin lavar, porque eso es una cosa que dice Sarmiento, por ejemplo, dice, estamos mandando la lana sin lavar siquiera, por lo menos lávenla, muchachos, o sea, ahorren un paso y vendanla más cara, la lana vale más cara que la lana sucia, ¿no? Ni siquiera eso se les ocurría de esta vida fácil que tenían estos personajes, que eran los agroexportadores, los tipos que exportaban vacas, etc. ¿Pero Rosas hizo algo por la industria? No, Rosas no era un industrialista. Sarmiento, Avellaneda. Sarmiento propone, pero tampoco lo logra. Claro, eso tampoco. Pero Sarmiento sí, por ejemplo, logra la primera exposición industrial de la Argentina, que se hace en Córdoba, ¿no? Muy rudimentaria, inclusive hay una muestra de petróleo que se saca en Jujuy y en la zona cordillerana, que lamentablemente es abandonada por los intereses británicos, que con el tema de que la única forma de traslado era el ferrocarril, se niegan a trasladar el petróleo y por eso no prospera. Y va a haber que esperar que tengamos petróleo en costa, como sucede en Comodoro Rivadavia, para ser trasladada por barco, para que la industria del petróleo se desarrolle en Argentina. Pero el petróleo fue descubierto muy tempranamente entre nosotros. Y recién en 1907 empieza a ser explotado. Porque fíjate el nivel de dependencia que te implica tener un ferrocarril inglés que privilegiaba los intereses propios, que era, por ejemplo, el consumo de carbón, ¿no? Claro. Entonces eso atrasó al país enormemente, ¿no? Yo creo que se puede empezar a hablar de industria en la década del 80, muy despacito, ¿no? Hay industrias muy básicas en los años 60, 70, el siglo XIX, unas textiles, pero... Claro, pues muy rudimentario, ¿no? En un nivel muy básico, necesidades de una población que iba creciendo, ¿no? Y que compraba todo importado, ¿no? En un país que tenía libre cambio absoluto, por lo tanto los impuestos a la importación prácticamente no existían. Costa, perdón, me acordé del ministro. Claro, bueno, ahí no había prácticamente nada de esto, no existía proteccionismo, hasta que se produce una crisis, la crisis del 77, una crisis mundial, donde... 1877, crisis mundial del capitalismo, una de las cíclicas crisis, baja las importaciones porque baja el nivel de producción en Europa, nos mandan menos cosas y ahí aparece un debate, el primer debate así fuerte. ¿Y por qué no lo hacemos nosotros? ¿Por qué no lo hacemos nosotros? Aparece un Carlos Pellegrini, jovencito, que crea el Club Industrial, que empieza a decir, bueno, hay que empezar a dejar de fabricar pasto, es un peligro fabricar pasto, ¿no? Si la única fábrica que tenemos es el pasto, estamos listos, dependemos de la naturaleza, ¿no? Y ahí empieza toda un lento ascenso hacia la producción industrial que va a llevar mucho tiempo a concretarse. Y lamentablemente acá somos hijos de las crisis, ¿no? La clase, no nosotros, sino la clase dirigente. Y recién en el 30 comienza el proceso de industrialización más o menos. Lo que pasa es que una crisis no da tiempo a desarrollar algo que necesita 20, 30, porque una crisis no dura tanto. Y lo hace mal, aparte, lo hace mal. Y hubo un intento ahí, la creación de un departamento de industria durante la Primera Guerra, donde también hay una suspensión de flujo de importación. O sea que vamos a los altos y realmente se puede decir que el país se industrializa mal y con situaciones que no pueden superarse, lo que le llama la sustitución de importaciones a partir de la década del 30. Ahí podemos hablar más seriamente de industria. Fábricas de autos, que son en realidad armaderos de autos, está la General Motors, la Ford, claro. Empiezan a fabricarse productos químicos, productos farmacéuticos. Ahí la industria empieza a crecer notablemente en un momento que el campo está muy mal, porque en plena crisis del 30, la crisis mundial del capitalismo en 1930, Inglaterra, Estados Unidos dejan de comprar nuestros productos y bajan los precios de una manera extraordinaria. Ellos fijan nuestros precios, bajan notablemente, los chacareros se funden y hay una migración masiva del campo a la ciudad. La gente no se queda sin trabajo. ¿Qué pareció la revolución industrial unos cuantos décadas antes en Europa? Exactamente, ¿no? El mismo proceso. Viene la gente acá, bueno, y obviamente se crea un ejército desocupado, porque es mucha más la gente sin trabajo que la gente que llega a conseguir trabajo. La oferta de trabajo. Pero bueno, ahí hay un fenómeno de creación de industria, de urbanización creciente, la Buenos Aires explota, Rosario explota, los frigoríficos, las fábricas textiles. Argentina se torna fuerte en el rubro textil, por ejemplo, en el rubro metalúrgico, metalmecánico, ¿no? Y desde ya que el gran momento de crecimiento industrial es el peronismo, ¿no? El que va a tener... ¿Por qué Perón ve en la industria...? Porque también puede haber un peligro en la industria, ¿no? Viendo un poco el pensamiento peronista de la época.
puede llegar a ser los industriales, pasan a ser los nuevos burgueses, los tipos que manejan el dinero, el que maneja la clase obrera que él intenta sindicalizar. Bueno, es muy interesante. O sea, ayuda a la industria, pero por otro lado le puede ser un gran riesgo. Es muy interesante lo que decía. Además, él se da cuenta que no hay una burguesía industrial en Argentina. Claro. Entonces hay que crearla. Y ese rol lo va a cumplir el Estado. Pero el Estado, a su vez, va a terminar generando una burguesía prebendaria. Así tipo que van a vivir de crédito público para hacer esas industrias. Cuando decís que lo hace el Estado, decís, hace las grandes industrias, pero es del Estado Nacional. Claro, por ejemplo, la fábrica de aviones, la fábrica de autos, la industria pesada, digamos, claro, que se intenta. La que necesitaba inversión heavy. Inversión fuerte, no quiere decir que no haya habido capitales para hacerlo en Argentina. Había mucho capital y la Argentina es un país de histórica fuga de divisa. Esto lo denuncia Sarmiento muy tempranamente cuando está en París, donde dice que está avergonzado de la fuga de capitales argentinos. O sea que él no entiende por qué nos seguimos endeudando cuando hay tanto capital argentino que podría usarse sin recurrir a deuda. Estamos hablando de la década del 60, del siglo XIX, ¿no? O sea que no es que no haya... Esta fantasía de que no hay capital privado para invertir en la industria es mentira. No hay confianza en todo claro, eso. No hay confianza. Otro tipo de cosas, pero no es que no haya capital, esto no es verdad. Y yo creo que el peronismo, quizá por la procedencia militar de Perón, de entender a la industria como una cuestión estratégica, ¿no? Perón era un tipo que pensaba mucho en términos militares, era un militar, recordemos que era profesor de estrategia, no era un milico cuartelero, no era un jefe de cuartel, era un tipo que enseñaba en la escuela de guerra estrategia militar. Y todo lo pensaba un poco en función militar también. Entonces tener nuestra industria, tener nuestro petróleo propio, no depender, o sea, el tema de la seguridad nacional, ¿no? Pensemos en la posguerra, ¿no? No claro. Dependamos del petróleo extranjero, no dependamos de la producción extranjera, hagamos un país autónomo, teniendo en cuenta además que no nos quería Estados Unidos, que no nos quería Rusia, no nos quería nadie. Y tiene ese pensamiento, y lo que excede lo vendemos. Nos abastecemos más baratos, nosotros no dependemos de nadie. Bueno, y por si lo menos sobra, Latinoamérica, ¿no? Por lo menos Latinoamérica, claro. Trata de abrir nuevos mercados, no es fácil. La imagen argentina estaba en el piso por nuestro desempeño durante la Segunda Guerra Mundial, es un país con mucho descrédito a partir de las sospechas de nazismo o de cercanía al nazismo. Infundada, yo estaba en Bariloche. Bueno, entonces... Qué horror, ¿no? Pero me abro un paréntesis. Qué horror, ¿no? Sí, una mancha, viniendo de un estratega, ¿no? Viniendo de un tipo inteligente. Y un tipo inteligente que no ocultó nunca en su vida su simpatía por el fascismo. Está bien, pero aún así era inteligente, podría decir, bueno, perdieron. No. Perdieron y no quedé tan pegado. No, además un tipo que... Hasta Mussolini lo hubiese hecho. Que su hecho. Simpatía luego lo llevaron a reunirse con gente inteligente como Jauretche, que lo fue alejando. Claro. Lo fue alejando eso. Si no, por acá no es. Los trabajadores argentinos no son fascistas ni lo quieren ser, decía. Tiene un par de cosas infantiles, ¿no? Pero no sé que no es la discusión, estamos hablando de la industria, ¿no? Pero las propuestas que le hacen a veces diciendo, con esto vamos a poder hacer, no sé. La bomba atómica. La bomba atómica. Richter, ¿no? El caso Richter. Decís, ¿cómo te comiste ese sapo? Sí, bueno, una vergüenza mundial porque ahí esto se anuncia como la bomba atómica argentina, claro. Cosa que es un papel. Como decir que viajas a la estratosfera. Y no se puede cumplir. Bueno, pero hace una industria que realmente hay hasta crece la masa obrera, ¿no? El gran momento de la industria, el gran momento de los derechos del trabajador, o sea... ¿Qué durar cuánto? ¿Hasta los 70? Yo creo que sí, con altibajos, ¿no? Porque por supuesto que la Libertadora trata de revertir este proceso, aunque le resulta difícil. Claro, ya está. Y yo creo que va a durar hasta la dictadura. El impulso a la industria casi ininterrumpido, porque aún en el ejército hay un sector desarrollista, ¿no? Que cree también en esta cuestión, que por supuesto no es peronista, pero que cree que el desarrollo propio, la industria nacional... No, es el pensamiento militar, El pensamiento militar nacionalista, que quiere una industria local y que se va a mantener hasta ese cambio brutal ideológico que se produce en los 70, ¿no? No sé si tenés la respuesta, Felipe, pero pudimos ver lo que hoy es Embraer, que le da grandes beneficios a Brasil, muchos de los jets comerciales que hay. Eso nació acá. Claro, nació todo acá, ¿no? Y se cae, ya no tenemos más eso. Es Argentina la que invita a Brasil a empezar a trabajar en la producción de aviones. En Córdoba. Argentina fue pero los brasileños lo lograron. Claro, y nosotros ni lo tenemos. Bueno, pero expliquemos por qué. No, el Pulqui, ¿qué es? Expliquemos por qué. Hicimos el Pulqui, el tercer avión a reacción del mundo, ¿no? ¿Qué pasó? Llegó la Libertadora y suspendió la fábrica militar. ¿Pero por qué? Y la suspende por sumisión a los Estados Unidos, que le dicen que no continúe con ese proyecto. Y el proyecto se suspende a cambio de 150 aviones destrozados que le da Estados Unidos a la Argentina y que la Fuerza Aérea compra, ¿no? Y suspende la fabricación, suspende parcialmente al rastrojero, ¿no? Que luego va a ser desactivado directamente en la dictadura militar. Un automóvil baratísimo y eficiente para tareas rurales, barato,
que competía muy bien con la Chevrolet y con la Ford, ¿no? Con las pick-up F100, todo eso. Bueno, esta era para gente más pobre, chacarera, gasolero. Bueno, Córdoba se estaba convirtiendo en un polo automotor industrial enorme. Lo fue hasta los 70, había 10 fábricas de autos, 10 fábricas de autos. Eso nace con el peronismo. Y Frondizi, teniendo vecinos como Chile que no hacen autos, Uruguay que no hacen autos, Paraguay que no hacía, podríamos haber provisto a toda Latinoamérica. Y otro momento interesante es el de Frondizi, ¿no? Que también fomenta la industria, el desarrollismo, y bueno, el de Ilia. Pero bueno, viene Onganía y ahí empieza a complicarse, y ni hablar ya con Martínez de Oz y Videla, donde ya ahí hay un ataque a la industria, ¿no? Y ahí tenía una cosa que vos insinuabas antes muy interesante, el peligro de los capitanes de la industria, claro, ¿no? El tema del miedo a la urbanización, el miedo a la clase obrera, el miedo a la industria diferente al campo, ¿no? Que parece más controlable, más estancia, y eso influyó tremendamente en la destrucción de la industria a partir del 76. Bueno, y los sindicatos enriquecidos. Bueno, sí, bueno, eso es muy complejo. Pero, no, obvio, por eso digo, es muy complejo, pero... Pero el sindicato enriquecido le conviene a la industria. El sindicato nunca va a estar en contra de la industria. Independientemente de que tenemos que, por supuesto, denunciar y rechazar el enriquecimiento ilícito de los dirigentes sindicales. Pero el dirigente sindical no va a estar en contra de la industria, rara vez. Los tuvo en los 90 en algún momento, ¿no? Dirías que yo creo que no, pero no hemos dado ese paso para tener una industria realmente... No. Importante y que perdure. No, creo que hubo... Siempre es una lucha. Creo que hubo un gran esfuerzo a partir del 2002, arrancó Labaña Duhalde y siguió Kirchner, me parece que es un intento que vale la pena decir, de recomponer la industria en situaciones tremendas, ¿no? Pues no llegan, pero... tuiten lo que quieran, pero creo que no lo logran. No lo logran. El hecho de protegernos de... No traemos de afuera, nunca fue con un desarrollo industrial pensado. Y fíjate una cosa tremenda con la que se encuentra primero Labaña y después todos los que seguirán, que es la pérdida de capacidad instalada. No tenemos corriente para abastecer, o sea, vos querés promover la industria pero no tenés energía eléctrica, porque en los 90 se abandonó pensando en un país que no lo iba a hacer industrial. No se hizo nada, digamos, para mantener e incrementar la oferta energética, pensando en un modelo de país que no era industrial, digamos. ¿En la región es Brasil quien toma la posta Argentina? Porque Estados Unidos pone las fichas ahí, entre otras cosas. Y aprovecha tener militares acá y dice, y ustedes no lo hagan. Ustedes no lo hagan. Bueno, vamos a darle, lo vamos a hacer nosotros. Y bueno, efectivamente, Brasil toma la posta, México también, son los dos grandes países, las dos potencias industriales de América Latina son sin duda México y Brasil. Argentina tiene todas las condiciones a nivel humano y técnico para hacerlo, ¿no? Y materia prima, ¿no? Materia prima y la capacidad. Fíjate que nuestros técnicos son buscados en todo el mundo, o sea que no es que no se puede, sí se puede. Pero es re loco, ¿no? Porque tenés los minerales, tenés fibras, desarrollos químicos. Sí, por eso que no hay que aceptar un país no industrial. Argentina no puede no ser industrial, o sea, esta idea de la vuelta al campo es ridículo. Lo que hay que hacer acá, como hizo Estados Unidos, que el campo, que es maravilloso, tenga un vínculo directo con la industria. El promotor del desarrollo de la industria en Estados Unidos fue el campo. El campo, al ser tan chicas las propiedades, estar divididas en pequeñas propiedades de 30 hectáreas, el farmer norteamericano necesitó industrializar, tenía que hacer producción intensiva. Y es el campo el que desarrolla la técnica, la inventiva de la maquinaria agrícola. Acá con grandes extensiones, ¿qué me importa? Total especulo con la tierra, ¿no? Y fíjate la diferencia. De dos países que estaban cabeza a cabeza a fin del siglo XIX. Gracias, Felipe. Por favor. Se cerró un capítulo, pero la historia continúa. Hasta aquí. Felipe Piña. Los libros de la buena memoria.